Dimensionamiento, torres de absorción. Presentación del problema. Convocatoria a firmas de ingeniería número 1. Sistema, dióxido de carbono, trietanolamina. Equilibrio a 25 grados centígrados. Planteamiento. Representación del proceso. Propiedades de transporte de los componentes puros. Podemos ver la viscosidad, densidad y peso molecular en la hoja que se llama propiedades de los componentes puros. Encontramos la viscosidad para trietanolamina, la densidad y el peso molecular. Asimismo para dióxido de carbono, agua, aire. También se encuentran las concentraciones de trietanolamina y agua. Y se encuentra la conversión de normalidad a molaridad, asimismo como su base seca de soluto. También podemos encontrar las condiciones de operación en las cuales se está planteando trabajar la torre de absorción. Para las mezclas se siguen las siguientes reglas de mezclado que se encuentran en el libro de propiedades y gases de los líquidos. Aquí se verá todo el proceso de cada desarrollo de cada ecuación, como lo es la viscosidad para los gases y la viscosidad para la solución. En la misma hoja de propiedades, en la parte inferior encontraremos la tabla que se llama viscosidad gases. Ahí encontraremos las propiedades de cada gas y asimismo la ecuación que se utilizó para llegar a la viscosidad de la mezcla. Respecto a la solución, también encontraremos en la tabla de viscosidad solución más TA más agua, encontraremos cómo fue que se obtuvo la viscosidad para la mezcla de la solución. Desarrollo para el diseño de una columna empacada. Objetivos: determinar moles de solución de amina requeridas por mol de gas de alimentación y composición del gas de salida, altura de la columna empacada, diámetro de la columna empacada y caída de presión en el lecho. Corrientes de flujo en la columna empacada. Encontraremos la entrada de líquido, salida de líquido, entrada de gas y salida de gas. En la hoja de Excel que se llama proceso, encontraremos el diagrama general de la torre empacada, así como sus condiciones de concentración de CO2 de entrada y salida, tanto del líquido como del gas. En la hoja de Excel que se llama curva de equilibrio encontraremos las siguientes correlaciones. Para que el proceso sea posible, se tuvo que modificar la línea de operación, pues si se seguía de acuerdo a los parámetros, quedaba por debajo de la línea de equilibrio la línea de operación y lo que ocurría sería una desorción. Así que lo que se hizo para poder llevar a cabo la resolución de este problema fue, primero que todo, realizar una correlación de los datos de equilibrio en Excel y crear su regresión lineal. Una vez se tiene esta regresión lineal, se procede a hallar las concentraciones del
líquido en el equilibrio, ya que se tienen las concentraciones del gas a la salida. Entonces podemos determinar la línea mínima de operación. Esta línea mínima de operación consiste en ir al punto de equilibrio, obtener esa pendiente y luego multiplicarla por 1,5. Así obtendremos nuestra línea de operación, que cuenta alrededor de 3 etapas gráficamente. No obstante, se hallan analíticamente para corroborar que se llegan a 3 etapas. Como lo podemos observar, abajo estarán las ecuaciones con las cuales pudimos obtener estas 3 etapas. Obtenemos el gráfico visual y el gráfico de la representación analítica de las etapas. Diámetro de la torre empacada. En la hoja que se llama diámetro podremos ver el desarrollo matemático de cómo se obtuvo esta relación. Se tienen dos tipos de empaques, anillos Rashid y Behr, en los cuales podremos encontrar los diferentes tipos de presentación en los que podemos encontrar cada empaque. Asimismo, se desarrolla cada área por la que va a pasar el gas y cada longitud que ésta ocupa. Finalmente encontramos que, de acuerdo al tipo de empaque, existen diferentes tamaños de diámetro. Esto lo podemos también observar mediante una gráfica que se escogió una caída de presión de 400 pascales y 200 pascales. Así, luego generamos nuestra curva mediante alfa y beta, que son parámetros que necesitamos para poder obtener dicho diámetro. Acá podremos ver la relación de alfa, acá podremos ver la relación de beta a 400 pascales y aquí podremos ver la relación a 200 pascales de alfa y beta. Se toma el beta más grande y el alfa más grande. Para esto cabe aclarar que se llevó a un polinomio, como podemos ver aquí, de las curvas isobáricas. Ahora se estudiará la altura del lecho empacado, en la cual es base fundamental el número de unidades de transferencia. En la hoja de Excel que se llama altura podremos encontrar cómo se desarrolla el número de unidades de transferencia. Tenemos la concentración de entrada, la concentración de salida. Elegimos un delta Y arbitrario. Entre más pequeño, mejor. Encontramos la regresión lineal de la curva de operación y la curva de equilibrio, así como su pendiente. Tenemos la concentración de entrada. La idea es llegar hasta la concentración final para poder abordar todos los parámetros de la integral. Para esto necesitamos la concentración en el líquido, la concentración en el gas de equilibrio y posteriormente podremos graficar y ver qué obtuvimos. Como podemos ver, es una curva decreciente y nosotros ajustamos un polinomio para poder conocer el área bajo la curva, que va a ser nuestro número de unidades de transferencia. Como podemos ver, esta curva ajusta muy bien y ya lo que procedemos a hacer es hallar el cálculo de esta integral para conocer el área, el cual nos da 11.83.
Ahora, al lado derecho podremos observar los demás parámetros que se involucran en la altura de la torre empacada. Aquí vamos a obtener la altura que ocupan los accesorios, como son los anillos rashing, es decir, el empaque, y podremos ver que ocupa una altura de 6,7 metros. También podremos ver el número de división de unidades por empaque, que se escogió arbitrariamente de 2. Posteriormente podremos ver los demás parámetros que se necesitan en una torre empacada para al final obtener una altura total de soporte, una altura total de lecho, una altura total de lo que ocupa un distribuidor, y así obtener la altura total de la torre, que fue de 9,9 metros. Esta altura va a cambiar de acuerdo a las dimensiones del empaque y el tipo de empaque que se seleccionó. En la hoja de Excel que se llama caída de presión podremos observar cuánto es la diferencia de presión por cada anillo rashing o por cada empaque barrel. En la hoja que se llama costos podremos observar cuánto es el valor para la empresa que costaría una columna empacada con las dimensiones que se plantearon, siempre y cuando se cambie el factor de empaque y el tipo de empaque. Podemos ver el precio total de $56.000. Finalmente, en la hoja que se llama ficha técnica podremos ver un resumen de todo lo que obtuvimos mediante este cálculo. Cabe aclarar que los accesorios que se toman en cuenta son los siguientes: estos accesorios también serán tomados en cuenta en la columna de platos. Ahora se mostrará el desarrollo para la columna de platos. Se va a dimensionar lo siguiente: objetivos, para el diseño del flujo transversal se estipuló que el espacio entre perforaciones sería de 9 milímetros, el espesor del plato sobre diámetro de orificio de 0,65, y las siguientes relaciones se encontrarán en el libro Treiber y se mostrará por qué se necesitan en el cálculo de una torre empacada. Diámetro de la torre de platos. Aquí se puede observar cuál fue el procedimiento que utilizamos para obtener el diámetro. Área activa y área de vertedero. Dimensionamiento del derramadero o vertedero. Caída de presión de gas. Caída de presión en el plato seco. Cálculo de coeficiente de orificio. Caída de presión resultante de la profundidad del líquido en el plato, HL.
Caída de presión residual. Pérdida de presión a la entrada del líquido. Retroceso en el vertedero. Verificación del lloriqueo excesivo. Eficiencia de plato. Acá observamos el Excel que se llama Torre Platos, donde encontramos dividido por secciones los diferentes tipos de parámetros que se evaluaron. Acá podemos observar que existe un formulario para el diámetro, así que cada vez que cambiemos el diámetro cambiarán las demás propiedades. Podemos ver el espacio que hay entre cada organización triangular y podemos ver que los flujos son los mismos de la torre empacada. Aquí podemos ver todas las correlaciones que necesitamos explicar con anterioridad para poder hallar parámetros como lo que es la velocidad de lloriqueo, el arrastre, la altura de la torre, la caída de presión. Entonces, una vez se tiene la hidráulica de la torre empacada, podremos ver los factores del vertedero, los factores de eficiencia, la caída de presión del aire, la pérdida de presión a la entrada del líquido, la altura de la torre, que fue de 10,5 metros, resultó siendo más alta que la empacada, y los coeficientes de arrastre. Podemos ver aquí que el parámetro que se tomó para la velocidad de inundación es un intervalo el cual es verdadero y se cumple para una velocidad de 2,7, una velocidad máxima de lloriqueo. Finalmente podemos ver la ficha técnica de la torre.